Estáis escuchando Onda Terra SOS. Esta es una docuemisión más de la Mar del Silencio. Hoy dedicada al Día Mundial de la Desertificación. Un problema medioambiental que, por cierto, concierne a todo el planeta. Cuando algo se ha perdido, es inevitable mirar hacia atrás. Cuando vemos cuencas sin ríos, cimas sin nieve, bosques quemados y desiertos infinitos que no dejan de crecer, es momento de volver a mirar al origen. Es momento de empezar a desaprender. Hoy, las selvas tropicales ocupan un 6% de la superficie global y aún acogen a más de la mitad de las especies vegetales y animales de todo el planeta. Según la FAO, perdemos más de 15 millones de hectáreas de masa forestal cada año. Si la tasa de pérdida sigue aumentando al ritmo actual, el bosque tropical no protegido habrá desaparecido en 2054. Las sociedades desarrolladas tenemos que empezar por pedir perdón, porque hemos esquilmado el planeta realmente con nuestra forma de vida. Y el papel que nos corresponde ahora es comenzar a comprender y a asumir que esta forma de vida que llevamos, consumista, derrochadora, es inviable a efectos del desarrollo del planeta y del desarrollo de todos los seres del planeta. En la gran lección pendiente, que es el desarrollo sostenible, lo primero que debemos saber es que todos nosotros grabamos sobre la naturaleza una huella ecológica altísima, es decir, consumimos mucho más de lo que producimos. Basically, sustainable development is about change of our lifestyle, change of the way we produce, change of the way we live together. And if you talk about our habits, these are the main problems we have to look at. It's very normal for us to go into the kitchen, open the fridge, take something which is maybe produced in Argentina and just consume it without understanding that we actually pose an enormous burden on the ecological capacity of the earth. España tiene una huella ecológica del 200%, quiere decir que consumimos el doble de lo que producimos, pero Japón, por ejemplo, tiene una huella del 600%. Entonces, lo primero que tiene que hacer el mundo desarrollado es pedir perdón y corregir esas pautas de vida, corregir esa huella ecológica, adecuarse a las necesidades de todos los habitantes del planeta. La Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, abierta a la oferta educativa de la UNED desde 1996, ha nacido como una herramienta de conocimiento para trabajar a favor de un nuevo modelo de desarrollo comprometido de forma integral con el medio ambiente. Y en ese sentido hay una palabra mágica que habría que repetir mucho, que es autocontención. No se nos va a imponer por la fuerza ese frenado en el consumo, pero nosotros, si tomamos conciencia, como decía antes, sí que podemos empezar a practicar la autocontención. Y la autocontención es preguntarte cuánto es suficiente. Esa pregunta que deberíamos enseñarle ya a los niños en las escuelas. ¿Cuánto es suficiente? Más allá de poéticas nostálgicas, es tiempo de comprender que cada una de las células de nuestro cuerpo, absolutamente todos nosotros, en su más estricto sentido, somos parte de un todo, que es nuestro planeta Tierra. That's what many people think, that first you have to have knowledge, and then you have to have an attitude, and then comes the action. Actually, it's not completely like that. Psychology now knows that behavior change not necessarily goes through all these stages. It can immediately start from action. So mentality change, of course, awareness is important, but it's much more important to look what will change our lifestyle, what will change our behaviors. And that has less to do with attitudes, with mentality, and much more of how our brain works when we take decisions.
La globalización de los mercados nos ha enseñado cuán interactivos podemos llegar a ser, cuán actualizados, especializados y mediatizados por tantos estímulos y por tantos temores. It's more about how our brains deals with risks and with uncertainties and trade-offs in the future, and how this goes in your brain almost unconsciously, than about digesting information, weighing cost and benefit in an analytical way. There are a lot of mechanisms going on in our brain which actually make that completely irrelevant. Yeah? And it has to do also with the same issue, why do we read certain articles in the newspaper and others not? Just because the heading clicks with us. And if the heading of an article doesn't stick, we skip it, we go on to something else. El desarrollo sostenible, entendido en su sentido radical, no como a veces se quiere presentar como un marketing verde por las empresas y tal, entendido en su sentido radical, cuestiona absolutamente el liberalismo económico en el sentido de que no acepta las premisas del liberalismo económico, que son crecer indefinidamente. Esta nueva sociedad del conocimiento exige leer con extrema coherencia la impronta de históricos errores. En un mundo, en un planeta como la Tierra, que es un sistema cerrado, que es un sistema finito, un subsistema, que es el económico, no puede crecer indefinidamente, a riesgo de comportarse como un cáncer, de invadir otros territorios que no le son propios. El cambio climático es ya mucho más que una premonición anecdótica que está por venir. And another thing is that people can only have a few concerns, a few fears, not more. So the moment there comes a new fear, not climate change, but a fear like unemployment, maybe inflation, maybe we move out the climate change fear. So this is how our brains work, move out of fear and take the fears which are closest to us, which we have some kind of personal experience with. Y aunque el excesivo calor de los veranos, el frío tardío de los inviernos, las sequías, las inundaciones no sean todavía catastróficas en nuestros países, el cambio climático es ya un fenómeno que forma parte de nuestras vidas, tanto como cualquiera de los productos de consumo que llenan nuestros armarios.